Nuestras empresas tienen que ser ágiles para responder no solamente a los desafíos del entorno, a los desafíos del mercado, sino hoy lo que es el lenguaje común de todos, Ajá. la inteligencia artificial. Que muchos líderes creen que la agilidad es un tema técnico o que tiene que ser para la gente de TI. Y la agilidad es un mindset, es un concepto, ¿sabes de qué? De adaptabilidad. El tema oculto y donde fracasan casi todos los proyectos es en la ejecución. ¿Ya? ¿Qué competencias debería buscar el directorio en un ejecutivo de alto nivel para que cumpla con esta agilidad? La IA está generando un proceso de aceleración brutal. Cuando buscamos ejecutivos jóvenes, validamos que Yo como director primero tengo que vivir la experiencia, Claro, ¿no? Conocer el negocio Claro. en la calle, en las tiendas. La inteligencia artificial apoya a las personas, no las reemplaza. Hola a todos, ¿cómo están? Es esta una ocasión muy especial, marca el inicio de un ciclo que hemos querido emprender de podcast, convocando a invitados muy especiales de diferentes ramas, diferentes experiencias, con los cuales podamos conversar en forma muy tranquila, ¿no? Sin protocolos de por medio, y con lo cual podamos entregarles a ustedes algunas ideas o propuestas de valor. Muy bien, entonces es oportunidad de saludar a nuestra primera invitada. Es un honor tenerte a ti con nosotros, Charito. Ella es Rosario Chávez, ingeniera electrónica de profesión y un referente en todo lo que es Project Management en Perú y en el mundo, y actualmente también es Managing Director del People Project Institute. Bienvenida, Charito. Muchísimas gracias, Juan. Yo feliz de estar en esta conversación tan interesante y yo creo que con temas de absoluto interés de toda nuestra comunidad. Claro que Sí. sí. Y ahí vamos a apelar a toda la experiencia que traes contigo. Entonces, lo que queremos tocar en esta oportunidad es, dentro del mundo cambiante de hoy, dentro de todo lo que va cambiando, un organismo rector, digamos, de la empresa, que cuál es el directorio, también está sufriendo diferentes cambios, ¿no? Sí, Está muchísimos. pasando de su rol tradicional Ajá, de verificar, ver, evaluar resultados, el desempeño de la organización a través de su gerencia general, a pasar un ente mucho más activo, participativo, que acompañe al gerente general en su rol. Para eso, el directorio debe estudiar, analizar, involucrarse con el ajá, modelo de negocio de la empresa. Entonces, para empezar a tocar este tema, ajá. queríamos situarnos en el mundo de hoy, en el mundo de la agilidad, ¿no? Ujú. En un mundo ágil donde nuestras empresas tienen que ser ágiles para responder no solamente a los desafíos del entorno, a los desafíos del mercado, a los desafíos que plantea la competencia, sino hoy lo que es el lenguaje común de todos, Ajá. la inteligencia artificial. ¿Qué nos podrías comentar, Charito, acerca de este proceso de transformación que debe de sufrir el directorio? Bien, Juan, como tú lo has dicho, por un lado tenemos a las organizaciones con un tremendo desafío por la turbulencia del mercado, ¿no? Tenemos una guerra probable cerca aquí en Latinoamérica, pero también tenemos mercados totalmente cambiantes, ¿no? Con Así muchísimos es. desafíos. Nosotros en el país tenemos unos cambios tan grandes que algún director de un megaproyecto decía que en los últimos 4 años ha tenido 27 directores ejecutivos. Bien, también las empresas privadas están buscando alternativas, soluciones y la agilidad llegó como una propuesta interesante y que implica cambio para todos. El tema es que muchos líderes creen que la agilidad es un tema técnico o que tiene que ser para la gente de TI, ¿no? Y la agilidad es un mindset, es un concepto, ¿sabes de qué? De adaptabilidad, básicamente. Entonces, no solamente los equipos necesitan ser flexibles, también los directivos necesitan aprender un lenguaje de flexibilidad, necesitan conectarse más. O sea, ese puente de adaptabilidad implica dos partes. Es una bisagra diferente que tiene que adecuarse con un nuevo lenguaje, con nuevas terminologías, con nuevos roles, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por delante en el cambiar la forma de abordar lo que viene en el mercado. Ujú. Claro, nos estás hablando de una alineación estratégica Ajá, que debe darse entre el directorio y la organización eso es. liderada por la gerencia. Ahora, esta alineación estratégica, cada uno desempeña un rol. Ajá, Entonces, entrando más al rol del directorio en sí,
¿cómo se traduciría para el directorio esta agilidad? ¿Cómo demuestra el directorio que sí tiene este mindset Ese mindset. ágil que tú has mencionado? Sí, primero, estar seguros de que tienen la estrategia clara, actualizada, ¿no? Porque la estrategia antigua era la de 5 años, la de 3 años. Entonces, es probable que si el directorio tiene una estrategia de 3 años y quiere que sus equipos ágiles que se reúnen diariamente, pues lo sigan, necesitan acercarse un poco más, ¿no? O sea, yo creo que necesitan comprometerse, entender lo que está haciendo su equipo, participar más en los equipos, ¿no? Con más frecuencia. Claro, No estarán en los dailies, pero pueden estar presentes de manera trimestral, mensual. O sea, esa es una variante, o sea, bajar un poquito a entender qué está haciendo el equipo, ¿no? Yo creo que ese es un tema clave, estrategia actualizada, conectarse más con los equipos y también a aprender los temas de tecnología, ¿no? Hay mucha terminología nueva y si el directorio no entiende exactamente ese nuevo lenguaje, es que todos necesitamos ser bilingües. O sea, los exacto. técnicos necesitan entender la estrategia, por eso está el project management, pero también el directorio necesita entender algo de esta terminología, ¿no? Que al final simplemente es una nueva manera de abordar nuestra nueva realidad. Entonces, si te entendí bien, yo como director primero tengo que vivir la experiencia, Claro, ¿no? claro, Conocer el negocio claro. en la calle, en las tiendas, en el mercado, etcétera. Sí, Y después, ya con el expertise que traigo y con claro. ese conocimiento de la tecnología, Ajá, debo empezar a traducirlo a cómo esa tecnología puede impulsar, ayudar a mejorar el negocio. eso es. ¿Cuáles serían en ese sentido las métricas claves que un directorio debería manejar? Bien, yo creo que las métricas básicamente tienen que ver, como tú lo has dicho, con el tema del negocio, ¿no? Ujú. Los técnicos suelen hablar lenguajes técnicos, hablan de velocity, hablan de burn down, burn up, tienen, digamos, se le pone nombre a los indicadores de desempeño. Pero lo que necesitamos es hablar un lenguaje más simple, un lenguaje de negocio. Como tú Correcto. decías, si el líder o el directorio transmite adecuadamente lo que necesita y lo traduce de alguna manera en alguna propuesta concreta, la gente, los equipos van a saber qué hacer. Si no estamos en un divorcio muy grande de líderes que están mirando a las finanzas, hay veces nos confundimos valor con términos financieros, ¿no? Si solamente miran los números y plantean que la estrategia es incrementar, no sé, las utilidades o la rentabilidad o simplemente reducir X% de costos, la gente no sabe cómo se traduce en las historias de usuario o los hitos de un proyecto en ese resultado. Entonces, ahí hay un trabajo, yo creo que de ambos lados, ¿no? Tanto los equipos de trabajo necesitan tener esos indicadores y metas de negocio súper sencillos, los necesitan entender, como también los líderes necesitan acercarse un poco más a entender cómo se construye un resultado, De ¿no? acuerdo. Trabajo de ambos lados. De Ujú. acuerdo. Estamos absolutamente de acuerdo. Entonces, llevando eso ya hacia una actividad propia como la que nosotros desarrollamos Ajá. de busca de ejecutivos o executive search. Ujú. ¿Qué parámetros, qué competencias debería buscar el directorio en un ejecutivo de alto nivel para que cumpla con esta agilidad, con esta inmersión en el Ujú. negocio, con este conocimiento de la tecnología? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Yo creo que competencias duras y conocimientos hay un montón, ¿no? Tenemos muchísimas maestrías, tenemos gente que se ha preparado, ¿no? Se ha preparado cognitivamente, ¿no? Entonces creo que esa parte es la sencilla, o sea, siempre el Claro. checklist de un poquito de experiencia, conocer el sector de la industria es vital, es muy tradicional, entender tu negocio, o sea, conocer cuáles son los desafíos de cada sector de la industria es clave, pero también yo creo que el tema oculto y donde fracasan casi todos los proyectos es en la ejecución. ¿Y por qué se fracasa en la ejecución? Porque los líderes muchas veces no entienden el lenguaje del empleado. O sea, la parte adaptativa, la parte que le llamamos soft skills, es la parte más Ujú, importante. Yo diría que tiene un 70-30% de impacto, ¿no? La conexión con los equipos, la comunicación, la capacidad de comunicación. La parte adaptativa, en realidad, ¿qué trae adentro? Trae capacidad de entender, de llegar a comunicarse adecuadamente, negociar, escuchar, ¿no? Lo que se le pide a los líderes,
pero esta vez va en serio porque tenemos plazos más cortos para conseguir resultados. Por el mismo entorno, muy competitivo, muy rápido, la IA está generando un proceso de aceleración brutal realmente. Entonces, no tenemos mucho tiempo de tomar decisiones a mediano plazo siquiera. Necesitamos Así tomar es. acuerdos con la gente. Ellos están mirando la parte operativa, ellos están mirando la raíz y cómo crece las plantas y nosotros estamos mirando de arriba un poco el bosque, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nos necesitamos mutuamente. Ese líder adaptativo, ese líder colaborativo, transformacional, tiene que ver con la gente. Necesita De entender a acuerdo. las personas. Eso es clave. Entonces, es muy interesante lo que nos mencionas, Charito, porque eso significa que ese concepto inicial con el cual hemos partido en esta Sí, conversación, la agilidad, hoy la agilidad engloba todo eso, todo ¿no? eso, claro. Hoy para tener una real agilidad que impulse y que, digamos, soporte las decisiones claves estratégicas en tu negocio, significa un tema de Eso es. actitud, habilidades Ajá, blandas, conocimiento técnico, ¿no? Y sobre todo hay una palabra muy interesante que tú has mencionado, liderazgo, eso pero es. un liderazgo de hoy, el Ajá, liderazgo que empodera y liderazgo que enseña. ajá, Permíteme utilizar una frase en inglés que a mí me encanta, walk the talk, ¿no? ajá. Hacer lo que uno dice, Claro, la ¿no? integridad, ¿no? Así Sí, es. pues, ¿no? Liderar con el Eso ejemplo y es, ser íntegros, ¿no? eso Que es, aprendamos que, como antes, el máximo valor que tenemos está en nuestra palabra, eso, en eso lo que es. decimos. Eso es, sí, claro, el desafío es que tenemos liderazgos muy directivos, liderazgos que fueron necesarios en una época para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, y el tema es cambiar de esa recomendación o de este yo puedo tomar decisiones y conseguir resultados más rápidos, a podemos entre todos co-crear y construir un resultado, ¿no? No es sencillo, porque durante décadas y tal vez cientos de años esperábamos que alguien nos diga qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces hay una costumbre, hay un sistema ya definido, un camino neuronal inclusive ya definido. Y necesitamos ahora tener como la apertura, ¿no? Hay veces la humildad de saber reconocer que estamos mirando una parte de esa realidad y la otra la están mirando los demás. Así Esa es es. la clave, ¿no? Creo que para los ejecutivos, cuando buscamos ejecutivos jóvenes, validamos que en su experiencia de desarrollo profesional hayan dado muestras de búsqueda de trabajo en equipo, puede ser a través de su participación en la parte deportiva, en grupos, en comunidades, ¿no? Exacto. Eso nos da alguna pista en relación a su interés natural, a su filosofía de vida, en valorar a las otras personas como oportunidades para co-crear resultados, ¿no? Eso es. Esa mención que hace del deporte, para mí particularmente es muy importante porque un deporte para mí significa disciplina. Ajá, Entonces, claro. eres una persona disciplinada, Mm, responsable, que de repente, pues, para poder tener un desempeño deportivo al día siguiente tiene que acostarse temprano, de repente no puedo ir a una fiesta, etcétera. Todo eso va configurando es- esta personalidad, este perfil que necesitamos, ¿no? Me has hecho recordar en ese tema de planeamiento estratégico. Yo nací al mundo corporativo en una corporación global y en ese entonces, pues, la planificación estratégica era de 10 a 15 años en adelante. wow. Hoy eso es pues impensable, ¿no? Ajá. Hoy el largo plazo para mí son 3, 4 años. Ese es el larguísimo plazo, ¿no? Pero bueno, dentro de esas buenas prácticas venía también, y eso es algo que se mantiene en el día de hoy, es que a partir de los meses de septiembre, octubre, y estirando un poco las cosas hasta noviembre, nos reunimos todos a armar el presupuesto del próximo año, Ujú, ¿no? Entonces, muy contentos, ¿cómo se llama? Visionamos las necesidades, las proyecciones, las decisiones a tomar el próximo año y las presupuestamos. Y tenemos un presupuesto que va a ser nuestra guía a partir, digamos, del año 2026. Pero acá viene el conflicto. Hemos dicho que el mundo necesita ser ágil, que todo está acelerado y de repente lo que hemos visionado en septiembre, octubre, noviembre del 2025 cambió en el Q1 del 2026. Y eso genera un conflicto, ¿no? Entre este organismo directivo, si queremos hablar que es el directorio, el CEO y la primera línea gerencial, el C-Level. Genera un conflicto generalmente con
el responsable financiero. ¿Cómo podemos hacer para manejar este potencial conflicto? Claro, es un tremendo conflicto, porque Correcto. en principio, desde el liderazgo hay el hambre de hacer las cosas diferentes, más adaptativas, y hablamos de la agilidad. Pero ya ese es un pensamiento waterfall, es un pensamiento predictivo. O sea, Ujú. tenemos un pensamiento, digamos, alimentado por las estructuras financieras, por los estados de resultados, porque la parte financiera necesita la certeza de los números que se van a conseguir y también los costos que va a administrar. Ambos ejes también necesitan flexibilizarse, necesitan tener cierto margen de maniobra para poder responder a las necesidades ágiles de sus equipos. ¿Qué Correcto. pasa si tenemos la necesidad de un nuevo tipo de talento que tiene un costo diferente? ¿Qué pasa si necesitamos comprar una aplicación? La IA también cuesta, tiene un costo y puede ser un costo importante en algún momento. Necesitamos desarrolladores que manejan este mundo de transformación que tienen otro valor y no está en el presupuesto. Entonces, también ahí el desafío de contratar talento ejecutivo implica que esta parte adaptativa esté presente, ¿no? En el Correcto. proceso. Entonces, tenemos líderes con muchísima experiencia, dueños de empresas, líderes de grandes corporaciones con experiencia de 20, 30 años, liderando las economías corporativas. Y es muy importante que consideren que los nuevos líderes entrantes, ¿no? Gente con experiencia media, inyecten esa nueva forma de pensar, que refresquen ese pensamiento tradicional y le den este enfoque que llamamos híbrido, ¿no? Ujú. Que podamos hacer, digamos, el presupuesto más asequible, que responda con agilidad también a las necesidades del mercado, a las necesidades de sus equipos, ¿no? Porque si no, las startups van a seguir creciendo como lo están haciendo, ¿no? Y las grandes empresas necesitan camaleonizarse de alguna manera, transformarse para llegar a responder a las necesidades operativas. Si no se responde de manera real a la necesidad operativa, el resultado se parecerá más al waterfall. Todo nos llevará a ese resultado porque el combustible solo nos permitirá llegar a donde se había pensado inicialmente. De Eso acuerdo, es. Charito. Ajá. Y hablando de esta necesidad operativa que mencionas, muchas veces una de las facetas en las cuales se traduce, se cuantifica, se visiona esta necesidad operativa es en un backlog de proyectos, Ajá. ¿no? Entonces, yo tengo mi backlog de proyectos para el año 2026. ¿Cómo aseguramos que este backlog esté alineado con la estrategia central de la organización, con los objetivos claves y que no nos desviemos o gastemos más del presupuesto que tenemos asignado en algo que finalmente no va a llevar a los fines principales de la organización? Sí, ahí tenemos dos, yo creo que criterios que las empresas pueden considerar, ¿no? Por un lado, está el project management que trae lo que es el Mm. portfolio management, que nos ayuda con una metodología adecuada a hacer los proyectos correctos, los que tenemos que hacer y revisarlos con la frecuencia adecuada. Y esto, la frecuencia adecuada, sería el segundo elemento, que sería lo adaptativo también, ¿no? Ujú. Entonces necesitamos hacer una revisión con la frecuencia que la organización necesite, depende de cada sector de la industria. Porque lo que sucede es que en la medida que los proyectos son más grandes y si las organizaciones son más grandes, tipo lo que nos pasa en el sector público, que tenemos proyectos bastante grandes que toman mucho tiempo para financiarse, que toman mucho tiempo en la ejecución, terminan muchas veces en una tremenda disrupción con la realidad que le llamamos los proyectos zombies. Terminan avanzando, ¿no? Pero sin un para qué. Y ese para qué siempre hay que revisarlo, ¿no? Con alguna frecuencia. Entonces, las cosas cambian porque cambiamos la manera de pensar. Y en Talent to Win estamos tomando en cuenta que esa es la variable clave para el talento nuevo que necesitan las empresas en las nuevas necesidades que tenemos, que afrontamos. Correcto, Ujú. Charito. Ajá, Todo ese conocimiento, todas esas buenas prácticas, justamente son las que incorporamos eso a es. esta práctica de búsqueda de ejecutivos, de Ujú. executive search. El mundo de hoy lo demanda de esa manera. Sí, eso es. Bueno, Charito, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por tu compañía, muchísimas gracias por este aporte y mencionarles también que en Talent to Win
Tenemos la suerte de contar con el apoyo de Charito directamente en nuestras operaciones y que sustenta la práctica de Executive Search que ofrecemos al mercado. Eso Muchas sí, si me gracias. permite, Dale, Juancito, Charito. sí, para comentar que en Talent to Win las cosas se hacen de manera absolutamente diferencial, ¿no? Primero, porque nosotros incluimos en nuestros proyectos de reclutamiento el project management, pero con Correcto. enfoque híbrido. Integramos la parte adaptativa de la agilidad y tenemos la responsabilidad de llegar a plazo siempre, en plazo siempre, ¿no? Y el otro eje es las personas, ¿no? Creo que esa parte es parte de nuestra cultura, Fundamental. así es que los clientes pueden contar con que tenemos los recursos para el futuro. Eso Así es. es. Y Ujú, ahí sustento lo que tú dices. La inteligencia artificial apoya a las personas, no las reemplaza. ¿De ujú. acuerdo? Eso es totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias.